El régimen chino ha puesto en marcha las maniobras navales más amenazantes y más agresivas que hayan ocurrido nunca en torno a la isla de Taiwán. Las maniobras militares que por primera vez ya no están siendo solo en el estrecho de Taiwán, sino que rodean prácticamente la totalidad de la isla y que incluye el uso de arsenales reales, ¿no?, de proyectiles reales, no fogueos, y también el lanzamiento de misiles que pasan por encima de la isla de Taiwán. Nunca hubo ensayos militares tan agresivos, nunca la amenaza militar llegó a tanto. Es tan novedoso que parece el prolegómeno de una acción militar real, el anuncio de una pronta invasión de Taiwán por parte de la República Popular China. ¿Y por qué escaló tan rápidamente semejante tensión militar? Porque Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino y presidente del Estado chino, encontró una oportunidad magnífica para generar una ola de nacionalismo, denunciando una provocación norteamericana inaceptable. Estaba en un momento en que necesitaba algo así porque la economía se está debilitando en China, está dando señales preocupantes la economía china, y porque la pandemia dejó muy afectada la imagen de Xi Jinping para su pueblo, por el hecho de que implementó una política antipandemia de ribetes totalitarios, ¿no? Fue tan brutal, tan autoritaria la política que implementó que afectó su imagen de cara al pueblo. Por eso viene como anillo al dedo lo que ocurrió, le permite denunciar una provocación norteamericana y azuzar el nacionalismo chino. ¿Y qué fue eso que ocurrió, que le vino como un anillo al dedo para sacarlo de la situación política complicada en la que estaba? El viaje de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. ¿Quién es Nancy Pelosi? La titular de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y por qué un viaje a la isla de Taiwán genera semejante escalada militar, genera semejante reacción por parte del liderazgo chino? Porque desde la década del 70 hasta esta parte siempre se cumplieron las reglas explícitas e implícitas que se acordaron en las negociaciones que realizaron de manera secreta Zhou Enlai por el régimen de Mao Zedong y Henry Kissinger, el secretario de Estado del entonces presidente norteamericano Richard Nixon. Las negociaciones entre Kissinger y Zhou Enlai en la década del 70 desembocaron en el histórico abrazo de Richard Nixon con Mao Zedong. Y esas negociaciones, que cambiaron el escenario internacional drásticamente, implicaron que Estados Unidos deje de reconocer como un Estado a Taiwán, por entonces gobernado por el Kuomintang, separado de China y reivindicándose el Estado chino, señalando que quienes imperaban en Pekín son la sedición. Bueno, hasta ahí Estados Unidos reconocía a las dos Chinas, y de hecho las dos Chinas tenían asientos en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de los acuerdos entre Nixon y Mao Zedong, negociados por Kissinger y Zhou Enlai en la década del 70, Estados Unidos y luego el resto del mundo dejaron de reconocer a Taiwán como un Estado chino. Taiwán tuvo que dejar su asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero Estados Unidos sacó el compromiso implícito de China, y que China siempre cumplió, de que no amenazaría a Taiwán, de que no tomaría medidas económicas ni militares, mucho menos militares, contra Taiwán, que nunca invadiría Taiwán, que la reunificación de ambos territorios debía ser un objetivo a cumplirse, pero nunca de modo unilateral, sino negociado entre ambas partes. Eso se había cumplido siempre, y a eso Nancy Pelosi lo alteró
porque parte de ese acuerdo implícito es que altos funcionarios del Estado norteamericano no debían visitar Taiwán. Altos funcionarios norteamericanos visitando oficialmente Taiwán están de hecho reconociéndole un estatus de Estado independiente. En la letra no lo es, en la letra lo que acepta Estados Unidos, o sea, en el derecho internacional, es que Taiwán es, como dice China, una provincia china en rebeldía, aunque en los hechos sea un país independiente que actúa como tal, ¿no? Esa regla implícita siempre se había cumplido. Quienes defienden a Nancy Pelosi en los Estados Unidos dicen, no, pero ella no es la primera alta funcionaria que viajó a Taiwán alterando ese equilibrio. Incluso otro presidente de la Cámara de Representantes viajó a Taiwán. Es cierto, en 1997, quien era el titular de la Cámara Baja de los Estados Unidos, también viajó a Taiwán y también generó cierto revuelo, pero hay diferencias fundamentales. El presidente de la Cámara de Representantes que viajó a Taiwán en 1997 era Newt Gingrich. Y el presidente era Bill Clinton. Newt Gingrich era un republicano del ala más extrema del Partido Republicano, lo llamaban los neocon, un ultraconservador, ¿no? Tenía una proclama que había llamado Contrato con América y se había convertido en el archienemigo de Bill Clinton, que era un presidente demócrata. Newt Gingrich, como titular de la Cámara de Representantes, con el fiscal Kenneth Starr, que fue quien empujó a Clinton al banquillo de los acusados por el caso Mónica Lewinsky, fueron los principales azotes que tuvo la presidencia de Bill Clinton. Por lo tanto, a China, en aquel momento, el viaje de Gingrich no le hizo ver una provocación del gobierno norteamericano, porque estaba a la vista que Gingrich era acérrimo enemigo de Bill Clinton y que lo que quería era perjudicar a Bill Clinton. Y hay otra gran diferencia. Aquella China era militarmente y económicamente infinitamente inferior a la de hoy. Tanto militarmente como el peso que tenía en la economía mundial eran insignificantes al lado del peso militar y económico que China tiene en el mundo de estos días. La otra diferencia que está planteada en China es que aquella China de 1997 la presidía Jiang Zemin. Y Jiang Zemin, igual que Hu Jintao, igual que Deng Xiaoping, eran presidentes reformistas sumamente moderados y con un poder sumamente limitado. Jiang Zemin no tenía actitudes agresivas hacia el mundo exterior. Al contrario, continuó las buenas relaciones que había impulsado con las potencias de Occidente, el gran impulsor del reformismo en China, Deng Xiaoping. No es lo mismo un presidente con el poder tan limitado y un presidente tan moderado como era Jiang Zemin que Xi Jinping, un presidente todopoderoso, un presidente cuyo pensamiento ha llegado a figurar incluso en la Constitución, ha sido incorporado en la Constitución. Solo el pensamiento de Mao Zedong y también de Deng Xiaoping están en la Constitución. Esto muestra el poder gigantesco de Xi Jinping. Y también, a diferencia de Hu Jintao, de Jiang Zemin, de todos sus antecesores, Xi Jinping ejerce un liderazgo sumamente agresivo hacia el mundo. Ha salido decididamente, con los tapones de punta, a pelear por el liderazgo mundial, a pelearle el liderazgo mundial a los Estados Unidos. Por lo tanto, quienes defienden a Nancy Pelosi diciendo, no, bueno, pero ya hubo un caso, hubo otro presidente de la Cámara de Representantes que hizo lo mismo. No, pero no es el mismo caso. Era Newt Gingrich, archienemigo
de Bill Clinton, un ultraderechista contra un presidente de corte socialdemócrata. No es lo mismo. Eso nunca podía ser tomado como una provocación. Y además la otra diferencia, la razón por la cual Joe Biden, igual que el Pentágono, le habían pedido a Nancy Pelosi que no hiciera la visita a Taiwán, que su gira por Asia no incluyera Taiwán. ¿Por qué? Bueno, porque Biden, el Pentágono y la Secretaría de Estado llevan meses trabajando en convencer a China de que no ayude a Vladimir Putin a lograr la totalidad de sus objetivos en Ucrania. China tiene una posición ambigua. Por un lado, le da la ayuda económica que Vladimir Putin le reclama, pero también le viene reclamando armamento Vladimir Putin, ¿no? Y a medida que el ejército ruso muestra señales de agotamiento en Ucrania, más eleva la voz y la presión Vladimir Putin pidiéndole a Xi Jinping que le provea los armamentos que le está reclamando para ganar rápidamente la guerra en Ucrania. Y si China no le dio el armamento que el presidente ruso le pide, por lo menos hasta el momento, probablemente es por esas gestiones que venía haciendo Joe Biden y que venía haciendo Blinken desde la Secretaría de Estado y también el Pentágono. Y todo eso puede quedar en la nada por el gesto que tuvo Nancy Pelosi. Nancy Pelosi tiene una razón vigorosa, pero a veces la razón está a contramano del momento. La razón de Nancy Pelosi es vigorosa porque lo que ella señala, que es lo siguiente: si Estados Unidos no muestra un apoyo firme a Taiwán, esta China cada vez más amenazante la va a invadir y la va a devorar, porque va a sentir que Estados Unidos no está dispuesto a mover un dedo para salvar a Taiwán de una invasión. Por eso planteó hacer este viaje para marcarle un límite, una línea roja, para decirle a Xi Jinping: Estados Unidos va a actuar si ustedes anexan la isla de Taiwán por la fuerza, si ustedes siguen actuando unilateralmente. Esa razón es vigorosa, porque la verdad es que no fue Nancy Pelosi la primera en alterar esas reglas implícitas que imperaron desde la década del 70. Esas reglas le imponen también a China no resolver unilateralmente esta situación, buscar la reunificación, pero solo por vía de la negociación, solo una reunificación acordada por las dos partes, no una reunificación provocada por la invasión de una parte a la otra. A eso fue primero Xi Jinping el que empezó a alterarlo, porque Xi Jinping lleva tiempo incrementando el asedio económico, los ataques cibernéticos, los ensayos militares, lleva tiempo con esa presión increyendo. Pero la razón de Pelosi está a contramano del momento, porque en este momento, como le plantea Bill Clinton, la prioridad es que Vladimir Putin no se salga con la suya en la invasión de Ucrania. La prioridad para Estados Unidos y para las potencias de Occidente es que Vladimir Putin no logre la totalidad de los objetivos que se planteó al lanzar la invasión sobre Ucrania. Y para lograr que esa prioridad se cumpla de manera efectiva, necesitan no tener otro frente de semejante envergadura. No pueden las potencias de Occidente tener dos frentes tan gigantescos abiertos al mismo tiempo. No pueden estar en pulseada titánica contra la Rusia de Vladimir Putin y al mismo tiempo contra la China de Xi Jinping. Plantea Biden: no, en este momento la prioridad es Rusia, por lo tanto, con Xi Jinping lo que tenemos que tener es calma. Eso es lo que ha alterado Nancy Pelosi. Y a mí me genera un interrogante gigantesco. No entiendo, no puedo entender por qué Nancy Pelosi está actuando de ese modo. Una lectura simplista podría decir: bueno, Nancy Pelosi ha sido siempre la dirigente del Partido Demócrata
más claramente cuestionadora de los regímenes chinos, más denunciante de los regímenes chinos. En particular, desde que Xi Jinping llegó al poder y empezó a acumular superpoderes y empezó a acrecentar las presiones sobre Taiwán, son clarísimas las críticas que lanzaba a viva voz Nancy Pelosi mientras el resto no se escuchaba tan claramente. Nancy Pelosi no es lo mismo que Newt Gingrich. Newt Gingrich era un republicano de extrema derecha, Clinton un liberal del Partido Demócrata, ¿no? Hoy las dos cabezas, la del poder legislativo y la del poder ejecutivo, son del mismo partido. Pelosi es demócrata, Biden es demócrata. Lo que ha hecho Pelosi muestra una fractura y eso es inexplicable. Lo que ha hecho Pelosi muestra un presidente débil, un presidente que no logra imponer su voz ni siquiera dentro del propio oficialismo, ni siquiera dentro de la dirigencia demócrata. ¿Por qué Pelosi generó semejante situación que por un lado acrecienta el peligro de que Taiwán sea invadida en cualquier momento y por otro lado muestra la debilidad de un gobierno de su propio partido, muestra débil a su propio presidente y correligionario o camarada, Joe Biden? ¿Por qué dio ese paso? Bueno, yo no descartaría tampoco que no sea una estrategia, una simulación, de que en realidad todo el oficialismo, toda la dirigencia demócrata esté de acuerdo en que había que marcarle un límite a Xi Jinping, había que darle el mensaje de que Estados Unidos no va a mirar de afuera si invade Taiwán, pero que había que aplicar la estrategia del policía bueno y del policía malo. Pelosi asumía el rol de policía malo, Biden el de policía bueno, ¿no? El que dice, no, yo traté de convencerla de que no lo haga, pero no estábamos todos de acuerdo, no quisimos todo provocar. No es el gobierno de Estados Unidos el que está provocando. Yo a eso no lo descarto, pero tampoco descarto que una dirigente demócrata se haya dejado llevar por sus propios impulsos, tomando una decisión irresponsable que genera una escalada militar que pone en peligro como nunca antes a la isla de Taiwán.